Bienvenidos a esta primer temática. Vamos a hablar de la introducción a la nutrigenómica como un concepto, como conceptos básicos, ¿sí? Para que ustedes vayan un poco familiarizándose con este nuevo contenido, ¿no? Cuando decimos nutrigenómica, ¿de qué estamos hablando? A nivel mundial es un campo en donde todavía se están explorando y se están trabajando, ¿sí? Investigaciones para conocer aún más nuestro perfil genético y cómo esto influye o impacta en muchas de las enfermedades del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, esto, como dijimos, pretende proporcionar conocimientos genéticos sobre los componentes que van a influir en la dieta y que esto va a impactar directamente en la alteración o no de las expresiones o estructuras de nuestro código genético. Y para un poco abordar esta temática, tienen que ustedes centrarse en la estructura del ADN como molécula de ADN y el ARN como el que copia la información y transfiere lo que el ADN necesita o lo que el cuerpo necesita. Entonces, aquí aparece el concepto de malnutrición. La malnutrición, cuando hablamos de malnutrición, estamos hablando de los dos polos, tanto sea por exceso, ¿sí? Estar malnutridos por exceso de alimentos o estar malnutridos por carencia de alimentos. Lastimosamente, estos dos extremos van a generar una impronta o un sello en nuestro código genético al momento de traducir esa información en lo que nos resta de la vida y a su vez en nuestras próximas generaciones. Por eso vamos a ir viendo un poco por qué es tan importante esto. Y como definición, decimos que es la ciencia que va a explicar cuáles son los mecanismos moleculares de los componentes de alimentos, tanto sean nutrientes, principios nutritivos o bioactivos, que van a afectar la salud del individuo y que se van a expresar a través del genoma humano. Entonces, este concepto fue evolucionando y la realidad es que esto viene desde el año 66, en donde se empezó a estudiar el código genético de la mosca que transmitía, o sea, la mosca de la fruta. Entonces se empezó a evaluar un poco, allí empezó un poco este concepto. Empezó a tomar un poco de dinamismo a partir del año 2000 y a partir de ese año se lo empezó a evaluar entonces en tener una genómica nutricional o una genómica personalizada, básicamente porque no todos vamos a tener, o sea, si bien nosotros compartimos un código genético como ser humano que nos dice que somos ser humano, en cuanto a su genotipo y fenotipo, es decir, todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, no hay ningún ser humano que tenga un ojo y tres bocas. Bien, entonces, eso es el fenotipo, la expresión fenotípica, nuestro color de piel, que tenemos brazos, ¿sí? Ok, entonces, pero nuestro genotipo, a pesar de que compartimos una misma estructura genotípica, no tenemos el mismo genotípico exacto uno a otro. ¿Por qué? Porque aquel que tuvo una enfermedad ya generó esta impronta, hizo un cambio. Aquel que es fumador o que su madre ha sido fumadora durante su embarazo tuvo una impronta y eso le va a modificar, ¿sí? En su vida futura. Entonces, un poco nutricionalmente no somos todos iguales, entonces se podría hacer una genómica nutricional y una nutrición personalizada. Actualmente hay algunos países, y el que lidera un poco esto es Estados Unidos, que pueden hacer como pueden indicar cómo es tu genotipo y se está empezando un poco a hablar de cómo se armaría entonces una alimentación en base a esto.
Durante el siglo XXI, durante el siglo XX, los objetivos fueron básicamente descubrir el 90% del código genético. Hay un 10% que se llama código genético, por así decirlo, basura, donde la transcripción de sus bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina y tiamina, no son como correctas y hay como disruptores. Disruptores son como cortes, ¿sí? Si yo tengo una cadena lineal, como que hubiera cortes, y todavía eso aún se sigue investigando. Y esto surge a partir del año 2000, es decir, inició en el 66 con este estudio de la mosca, luego en el 86 en California, creo que es en San Diego, tendré que consultarles bien. En California fue quien lideró y continuó todo este proyecto, avanzando sobre todo, casualmente, en virus y en bacterias. ¿Por qué? Básicamente en virus, porque los virus son los que tienen este ARN, que es el que puede replicar, ¿sí? Y si vamos a la situación de la pandemia, eso es lo que hace el virus. Se mete en las células y replica. Ok. Entonces, a partir de eso se empezaron a hacer los estudios. ¿Bien? Eh, la genómica nutricional tiene una interacción muy importante en genes y en nutrientes, que es lo que yo como, ¿sí? Voy a tener una expresión en mis genes, en mi persona y en las nuevas generaciones. Y a su vez, lo que yo en esa nueva generación, y que es lo que se llamaría polimorfismo, en esa nueva generación va a permitir, ¿sí?, que se exprese genéticamente determinadas enfermedades nutricionales. Entonces, esta estrecha vinculación es la que nos hace como un llamado de atención de cómo nos estamos alimentando y qué pretendemos para nuestras nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué pretendemos? Que sean sanos, que sean enfermos. Eso es un poco toda la discusión y la importancia de esta temática tan vigente y tan... Bueno, entonces el objetivo de esto es generar recomendaciones basadas en estudios epidemiológicos que permitan también un poco ver el estado, digamos, adaptar la alimentación al estado nutricional de ese individuo, ¿no? Con un mejor enfoque para el beneficio el beneficio individual, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos podrían ser variantes en los genes necesarios para el metabolismo lipídico, es decir, cuando yo tengo una hipercolesterolemia familiar, ¿sí?, en donde tengo un niño de 4 años ya con colesterolemia, entonces ahí yo lo que puedo ver o podría pedir cómo es el perfil de los genes para poder adaptar la alimentación a ese tipo en particular. Y a su vez esto generaría una impronta en ese niño para la próxima generación para cortar este disruptor o mejorar quizás ese perfil genético. O sea, todavía se está investigando si es que la nutrición podría, o sea, modificando la nutrición podría, como por selección natural, mejorar esos genes, esas disrupciones de los genes. Y también para síndrome metabólico, lo mismo. ¿Cómo es el código genético del síndrome metabólico? ¿Cómo yo podría adaptar un plan alimentario para evitar eso y para evitar en las futuras generaciones? Y lo que vemos es que hay niños de 20, 25 años ya con síndrome metabólico. Entonces eso quiere decir que hay una impronta previa, ¿sí?, por lo menos de 4 generaciones ya con un perfil modificado genético. Variantes genéticas para el cáncer, por ejemplo, para otros tipos de enfermedades. Bueno, aquí en este cuadro lo que podemos ver es cómo influye la dieta con los nutrientes. Nutrientes, llámense micronutrientes o macronutrientes, es decir, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, grasas saturadas, omega, polifenoles, cómo impactan la traducción de las señales y en la expresión genética.
Entonces, los compuestos químicos podrían mejorar la expresión propia a nivel celular, mejorando un proceso, o podría alterar la expresión y la estructura de algunos conjuntos de genes, como lo hacen, por ejemplo, las grasas saturadas, o lo harían los productos químicos. Si yo estoy consumiendo un químico o un agroquímico, estoy modificando también una estructura de genes. Entonces, la dieta parece presentar un potente mecanismo a la hora de modificar el ambiente celular.